Lunes 28 de septiembre de 2009, buenos días, en el inicio de una nueva semana, esperamos que haya descansado un poco al lado de su familia. Como siempre, un saludo a quienes están con nosotros a través del www.laprensagráfica.com y nos acompañan en nuestro país y el mundo. En la mañana de este lunes haremos un análisis de varios hechos importantes, como el papel de nuestro país en relación con los acontecimientos en Honduras, el estado de la economía de nuestro país y la conformación del Consejo Económico y Social, además de otros temas si el tiempo nos alcanza. Con nosotros esta mañana en nuestros estudios, desde la sala de redacción de la prensa gráfica, el ingeniero Arturo Sabla. Él es empresario y ex candidato a la vicepresidencia. Ingeniero Sabla, buenos días, bienvenido. Buenos días, William. Buenos días, amigas y amigos que nos sintonizan. Bueno, gracias, ingeniero. ¿Qué tal de actividad? Pues muy bien, capeando pues la crisis, ¿verdad? Hay que trabajar más, pero satisfecho definitivamente los resultados y pendiente también de las actividades pues nacionales en temas políticos, económicos y sociales. Aunque había estado un poco ausente de los medios de comunicación. Sí, realmente después de las elecciones y considerando luego la conformación del gabinete de gobierno y algunos otros elementos, me pareció más prudente esperar y ver cuáles eran las primeras acciones que se tomaban. No por el hecho de que puedan resolver problemas inmediatos, aunque hay algunos que sí se pudieron haber resuelto o por lo menos aliviado, sino que para ver qué posiciones se toman de frente a esos problemas, qué acciones, qué estrategias, aunque no den en corto plazo los logros esperados. Bueno, ya han transcurrido prácticamente, estamos cerca de los 4 meses de gestión gubernamental, pero bueno, ya hay temas en los que se puede abordar y vamos a ver si el tiempo nos alcanza, ingeniero Sabla. El caso de El Salvador-Honduras, alrededor de la crisis del vecino país han ocurrido como dos expresiones políticas, diría yo, del Salvador. De un lado, el presidente Funes, quien, no sé, me parece que se ha movido un poco con cautela, con un poco de reserva, aunque ha tenido una posición bastante clara respecto de lo que está ocurriendo en Honduras, pero por el otro lado hemos visto un FMLN mucho más beligerante. De hecho, hemos visto un FMLN que recibió a Mel Zelaya un día antes que llegara a Honduras, acá en el aeropuerto internacional en nuestro país. Luego las expresiones políticas que han habido durante la semana y ya el día sábado que vimos entonces una concentración masiva del FMLN en la capital. ¿Qué parámetros o qué indicadores tiene usted de lo que está pasando en el marco de estas relaciones El Salvador-Honduras? Me parece a mí de que el gobierno, ya sea porque sea, digamos, diferencias ya pactadas o sean diferencias reales, está interviniendo en asuntos internos de un hermano país y eso no lo debería de hacer. Me parece a mí que esa es una situación que se tiene que resolver por medio de los organismos multilaterales, ya sea las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea u otros, y nosotros no deberíamos de estar interviniendo, y menos que representantes de altísimo nivel de nuestro gobierno, estoy hablando del caso del señor vicepresidente, puedan estar acompañando estas expresiones y dando una justificante bastante vacía. Es decir, bueno, yo vengo aquí como un ciudadano, él es vicepresidente 24 horas del día, y no podemos caer en aquello que se dijo en el gobierno anterior. Miren, yo soy presidente hasta las 4 de la tarde. O sea, lo mismo que se criticó está sucediendo. Y me parece a mí de que esto puede dejar secuelas muy delicadas, aparte pues de la hermandad con la República de Honduras, también las relaciones que hay de tipo comercial, de tipo inversión, de tipo turístico, de diferentes formas. A ver si vamos por partes, ingeniero. En el marco de el manejo que está haciendo el actual gobierno del presidente Mauricio Funes y su partido, ¿usted ve dualidades en ese manejo de ese tema de El Salvador-Honduras o cree usted que tiene unanimidad en el planteamiento? Como le decía, pareciera que son diferencias pactadas. O sea, yo me voy a hacer el que no entiendo y el frente es el que va a llevar la batuta en función de los dictados que le esté dando el presidente Chávez. Pero me parece a mí de que el presidente tiene que ser el líder que tome las decisiones y como gobierno tendría que tomar una posición muy clara. Estoy hablando como gobierno. Claro, ahora vamos a otro punto. Usted es empresario y sabe las consecuencias de lo que pueden generar las acciones políticas en un país y ahora estamos hablando de la relación política El Salvador-Honduras, la relación comercial que está de por medio también. Hay una relación comercial de primera línea con Honduras. ¿Cómo se está expresando la situación política sobre la situación comercial? A mí me parece de que no se está considerando mucho en este momento los riesgos de la situación comercial. Y yo no estoy hablando de una situación que beneficia a un grupito, sino que por el contrario, es un esquema que beneficia a muchísimos hondureños y a muchísimos salvadoreños por la, llamémosle así, compra y venta de diferentes productos, especialmente agrícolas, y también, y hay que considerarlo, porque esos productos inciden en la canasta básica de nuestro país en cuanto al precio. Ahora, estamos claros que
El Salvador tiene un mercado bastante privilegiado con Honduras. Eso es correcto. Es decir, ¿cómo se pueden expresar en términos de las inversiones para los salvadoreños en Honduras? Bueno, El Salvador tiene en Honduras el segundo socio comercial. Hay meses que el segundo es Guatemala, otras veces es Honduras. Estamos hablando de un comercio anual entre los dos países de más de 400 millones de dólares y sobre todo que beneficia muchísimo a personas de bajos recursos, porque estamos hablando de agricultores, estamos hablando de gente que hace transacciones en la frontera y que se verían afectadas. Aparte de eso, pues hay inversiones salvadoreñas en Honduras, no tengo las cifras, y por otra parte, pues tenemos acceso a través de Puerto Cortés al Atlántico y eso beneficia por el comercio que se tiene. Aparte, por el lado del Amatillo, pues sabemos muy bien es el acceso para Nicaragua, Costa Rica. O sea, es una situación estratégica y aunque no lo fuera, vamos a suponer que no lo fuera, ningún país tiene derecho a la intervención en los asuntos internos de otro. Sin embargo, hay que respetar la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, lo que ha dicho la Unión Europea, pero eso es otra cosa. Bueno, nos quedamos en este punto, vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regreso hablemos un poco entonces de la situación de la economía local. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos la mañana desde el lunes conversando con el ingeniero Arturo Sabla, él es empresario y ex candidato a la vicepresidencia de nuestro país. Ingeniero Sabla, solo para cerrar un punto del segmento anterior, decíamos, ¿cómo se podría expresar? Le preguntaba antes la situación política sobre la relación comercial. Usted ya hizo un bosquejo sobre esto, pero también estaba pensando, ¿cómo se puede expresar esta situación de crisis política en las relaciones que pueden derivarse del Salvador-Honduras a raíz de esta situación del manejo del caso de Mel Zelaya en relación al manejo del Golfo de Fonseca y los intereses compartidos que los países podrían tener? Bueno, afectaría definitivamente porque es una intervención de nuestro país, directa o indirecta, en asuntos internos de Honduras. Y sabemos pues que todavía hay algunas heridas sobre la guerra del 69 y eso se está viendo en expresiones de ciudadanos hondureños que están muy molestos por la situación que ha pasado en términos pues del transbordo de Mel Zelaya, que haya sido directo e indirecto, pero donde El Salvador jugó un papel importante. Ahora bien, hablemos de la economía local y todo esto está relacionado definitivamente, porque bueno, cuando hablamos de la situación del comercio con Honduras, que es uno de los socios principales en Centroamérica, eso creo que es importante, lo que puede ocurrir en el futuro con el manejo del Golfo de Fonseca, también creo que es crucial para nuestro país, pero bueno, en medio de esto está una economía bastante complicada localmente e internacionalmente. El Salvador, ¿cómo se está perfilando al cierre de este año? ¿Cómo lo ve usted como empresario que lo vive permanentemente, digamos, y conoce de los números, cuándo suben, cuándo bajan? Bueno, me parece a mí de que el Producto Interno Bruto, o sea, el total de la producción nacional va a bajar. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema del café, que va a ser prácticamente nulo el crecimiento. En caña de azúcar, una baja del 10%. En los cereales se ha hablado de una pérdida de 8 millones de quintales en maíz debido a la sequía, que representan 128 millones de dólares. Una baja en el comercio internacional, especialmente por el estancamiento que ha sufrido la economía norteamericana, nuestro principal socio. Por otra parte, pues el esquema, digamos, de inversión de gobierno no está siendo lo suficientemente ágil. No estoy acusando a nadie, ¿verdad? Sabemos que las finanzas no son muy buenas, no están en buena posición, pero todo eso afecta. Y a mí me parece, sinceramente, William, que hablar de un 2% de reducción en el Producto Interno Bruto en relación al año pasado es una cifra optimista.
Ya quisiéramos que solo fuera eso. Según Pero la los NEP son indica- como 500 millones de dólares esos 2 puntos. ¿Usted cree que puede ser más? Mire, básicamente el Producto Interno Bruto del país el año pasado fueron como 18.000 millones. 2 puntos serían 360 millones. Si ANEP está calculando 500, ya están hablando, arriba ya está llegando a 3% del Producto Interno Bruto, en un país donde el ingreso está bastante desequilibrado, lo cual significa que va a afectar más y está afectando a las clases más necesitadas. Aparte de eso, obviamente se está notando un crecimiento en el desempleo que no se está logrando paliar con algunas medidas, digamos, verdaderamente anticrisis. Díganos, el presidente Funes está hablando de algunas reformas fiscales que le puedan permitir más ingresos a través de esas modificaciones. Se ha logrado, por ejemplo, ya un acuerdo precautorio de 800 millones de dólares con los organismos financieros internacionales. ¿Todos estos fondos cree usted que podrían amortiguar un poco la situación de crisis para el próximo año? Bueno, empecemos porque estos fondos precautorios son nada más una especie de seguro, una especie de red de seguridad, valga la redundancia, por si hay una corrida de dólares y no se puede manejar esta situación en términos de los depósitos. Pero no es que los 800 millones de dólares van a entrar. Claro. ¿Verdad? Ahora, por otra parte, en cuanto a la reforma, más que fiscal es tributaria, es más que todo tributos. Yo siento que algunas son de arreglar un poco contablemente la casa, como es el tema de evitar la elusión, por ejemplo, vender activos que no se necesitan y cosas de esas. Y otras son tocar con paños tibios, ¿verdad?, ciertos intereses y seguir afectando, a mi juicio, a las clases que siempre han sido las que más han pagado impuestos. O sea, al poner un impuesto, por ejemplo, del 1% a los combustibles, al poner impuesto también aún a vehículos de trabajo, que va desde el 1% al 8%, según lo último que han dicho. Sí, sí. A mí me había parecido que habían hablado de 8% parejo. Estaban hablando de aumentar el costo de los pasaportes, evitar la gratuidad del DUI, quitar el drawback, o sea, la devolución tributaria para el apoyo que tienen los industriales cuando exportan fuera de Centroamérica. Entonces me parece a mí que están apretando, o van a apretar, mejor dicho, pero prácticamente siempre los mismos. No hay un esquema que sea realmente progresivo de impuestos. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa. Al regreso hablemos un poco porque el presidente de la República ha hablado de la unidad nacional, ha insistido sobre esos puntos. Algunos creen que las propuestas que se pueden dar sobre las reformas tributarias, como usted le llama, también pueden generar un poco de tensión y entonces la famosa unidad nacional no puede ser tan fácil. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ingeniero Sabla, le decía, se está hablando entonces, el presidente de la República ha insistido mucho en la unidad nacional, pero usted ha leído una entrega informativa de este día de la prensa gráfica donde hay reconocidos analistas y que opinan sobre el tema, y la unidad nacional pues no parece que sea una cuestión tan fácil, a excepción de que pueda haber algunos opinan unidad nacional alrededor de ciertos la delincuencia, puntos, por ejemplo. quizás como el tema de la delincuencia. ¿Usted qué piensa? Mire, yo siento que en este momento hay un picadillo de intereses, un picadillo de temas, una situación de diferencias muy marcadas entre los dos partidos políticos más grandes, y una de estas cosas se ve, por ejemplo, a la hora de evaluar los despidos que está haciendo un partido y está haciendo el otro partido en sus respectivos feudos. Aparte de eso, se nombra un Consejo Económico Social, pero ya se están hablando de las reformas tributarias. En otras palabras, no se les ha tomado en cuenta para esto. Hay muchos intereses creados todavía alrededor de algunos temas,
y me parece a mí de que es muy difícil dar un salto al vacío y hablar de unidad nacional en este momento. Se puede empezar por algunos temas de interés bastante marcado, como decían muy bien los panelistas, como es la delincuencia, por ejemplo, buscar soluciones integrales al tema de la delincuencia y no esperar, por supuesto, milagros. Yo no creo que el gobierno deba caer tampoco en el juego de las estadísticas inmediatistas, porque eso no le hace beneficio, no le da beneficio a nadie. Nadie va a esperar, en su sano juicio, que se resuelva el problema de delincuencia, lo que se reduzca drásticamente en corto tiempo. ¿Ve usted señales positivas para los inversionistas en el país? Le pregunto, porque también justamente hace una semana quizás representantes de la empresa TACA cuestionaban la falta de acción de la Oficina de Promoción e Inversiones Proesa, que muy bien la manejó Ana Vilma de Escobar en la pasada administración. Sin embargo, ahora pues no sé qué está pasando sobre esos temas. Usted como empresario que lleva el sentir, el pulso del tema de las inversiones, ¿cómo está observando esto? Mire, yo no siento que haya en este momento mayor, digamos, énfasis en el tema de atracción de inversiones, ya sea nacionales o extranjeras. Siento, como le digo, que hay una serie de temas, es un picadillo de temas que van desde la delincuencia hasta el tema de los uniformes escolares, el tema de Educo, lo que se está queriendo hacer, por ejemplo, con el sistema de salud, el transporte público, que han pegado un brinco al vacío sin hacer análisis, decir, vamos a comprar los buses estos de Brasil, los 5,000 buses, sin considerar otra vez, por ejemplo, la Comisión de Energía, eso tendría que ser esos buses compatibles con la ecología. ¿Por qué no pensar en un esquema a través de un banco internacional como el Banco Centroamericano y que puedan competir fabricantes de México, de la República de China, de Argentina, de Venezuela y de Brasil, que están representados en el mismo Banco Centroamericano? Claro. Pero en lugar de eso se pega un salto al vacío. Se ven cosas donde se ve bastante improvisación, ya se ha comentado muchísimo, la primera piedra del hospital de maternidad, que al final de cuentas se sabe que no hay planos, no hay presupuesto, no hay nada aprobado. Entonces, todo eso abunda a que el inversionista no ve señales claras. No estoy hablando solamente en el tema económico, sino que también en el tema social y en el tema político. Bueno, perfecto. Creo que tenemos que hacer en este momento otra pausa comercial. Me interesa que nos diga si usted ve entonces, y para ir concluyendo un poco, el tema de si se está improvisando demasiado, y lo otro es que hablemos sobre el Foro Económico y Social. A la pausa volvemos. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. En la entrevista en línea estamos conversando esta mañana desde la sala de redacción de la prensa gráfica con el empresario Arturo Sabla. Le decía entonces, ingeniero, si es que usted observa que en términos generales hay de algún nivel de improvisación entonces. Bueno, yo creo que hay bastante nivel de improvisación y le acabo de mencionar algunos ejemplos. Vaya, los uniformes. Al final de cuentas se adjudicó la tela, fueron empresas solo nacionales, tendrán la capacidad de producirlas a tiempo. ¿Cómo van a hacer con el tema de la fabricación después de la confección? El tema de Educo, que simplemente lo bajaron, un programa tan exitoso, y no hay nada realmente que lo esté sustituyendo en este momento. Estábamos hablando de la improvisación en los 100 días, de querer hacer casi lo mismo del gobierno anterior, muchos anuncios, mucha publicidad, pero en el fondo no hay nada en concreto. Y hay cosas que se pueden haber hecho. El tema de la transparencia es uno de ellos. Ya debería de haber mucha más información en los medios sobre diferentes cuestiones del gasto público o de la inversión pública. El tema del transporte público de pasajeros. Tenemos que ver todos los días tragedias, cuando me parece a mí de que ese es un
una situación que se puede resolver rápidamente. No se necesita un gran esquema para poder aplicar las leyes de tránsito. ¿Usted ve si en el fondo hay una diferencia entre este gobierno y las pasadas administraciones, es decir, en términos concretos, sobre todo cuando se habla mucho de izquierda o derecha? Yo no veo mucha diferencia. O sea, yo siento que tanto en el gobierno anterior como en este hay una dosis muy fuerte de populismo. Definitivamente, que en un momento dado lo hacía un partido antes, ahora lo está haciendo otro partido. Claro, insisto, 4 meses es muy poco para poder evaluar, pero lo que se ve hasta ahora no es una cuestión que se pueda decir que tiene un sentido de dirección, un rumbo trazado. A ver, hablemos un poco de la iniciativa de la instalación del Foro Económico y Social. ¿Puede tener esto algún rumbo claro, alguna definición, algún impacto directo, digamos, en términos incluso de poder llevar eso o trasladarlo a un esfuerzo de unidad nacional? A mí me parece de que el foro, como se ha diseñado, adolece de algunas cosas. Por ejemplo, la falta de la presencia de líderes sindicales, también del área académica, de ciertos sectores profesionales. O sea, prácticamente parecería que son aquellas 14 comisiones que crearon en la época del presidente Duarte, que en paz descanse, y que al final pasaron 4 años para presentar algunas recomendaciones que por supuesto jamás se aplicaron. Bueno, de hecho el Foro Económico y Social tiene una, no sé, me parece a mí una desventaja, y el hecho de que sus resoluciones no son vinculantes. Claro, es una forma, a mi juicio, de poder decir, mire, es que hay un grupo que está pensando, están conversando, están tratando de llegar a consensos, pero no tiene la fuerza que debería tener un verdadero foro donde no necesita que hayan 60 personas. Además, usted lo sabe muy bien, no han convocado, no se sabe exactamente cuál es el rol, quién va a coordinar todo. Por otro lado, se está hablando de un pacto de nación, se está hablando de una reforma tributaria y ni siquiera se les ha tomado en cuenta. O sea, yo siento que es un poquito como, digamos, políticamente una válvula de escape. Bueno, pero eso es decir, una válvula de esa naturaleza tampoco dura mucho tiempo. Por supuesto. Eso puede ser muy efímero. Al fin y al cabo, ¿qué iniciativas son las que podrían, digamos, enrumbar de manera más correcta toda la actividad en el país, de tal manera que se puedan ir sorteando los obstáculos en términos políticos, económicos, y que definitivamente se pueda llevar a un acuerdo de unidad nacional? Bueno, en primer lugar, William, institucionalidad. O sea, transparencia en el quehacer del Estado, separación real de los poderes del Estado, una verdadera contraloría, un tribunal electoral independiente, lo que se puede hacer dentro de un esquema para fortalecer la democracia. Usted no puede construir un edificio sin bases sólidas, un edificio fuerte, ¿verdad? Segundo, el tema de la delincuencia, seguridad física y jurídica. Tercero, el tema del empleo, la generación de empleo, que es muy importante. Cuarto, el tema de resolver el problema del déficit fiscal. Y aparte de eso, por supuesto, y esto es clave, la inversión social, especialmente en salud y educación. Ahora, pero esto, ingeniero, es justamente lo que se ha venido señalando en los últimos años. Es decir, esto no es nada novedoso en términos de decir, bueno, miren, o sea, a lo que me refiero es que cualquier gobierno, cualquier partido político tiene en sus manos, digamos, saben cuál es el diagnóstico. Pero ¿por qué cree usted que cuesta tanto que los gobiernos puedan echar a andar algunas iniciativas? Por los diferentes intereses que hay de tipo político, de tipo económico, ¿verdad? O sea, sabemos que esa es la temática. La dicen los organismos internacionales, lo dice la experiencia de otros países exitosos. Pero en este caso, pues los intereses no dejan que esto avance. Bien, nos quedamos en este punto. Vamos a la última pausa, ingeniero, para hacer el cierre y un poco la conclusión de todo lo que hemos platicado. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza.
Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea de la mañana de este lunes. Ingeniero Sabla, para ir concluyendo entonces muy rápidamente, ¿cuál es el rumbo que ve entonces al país? 4 meses, casi 4 meses de la gestión del presidente Mauricio Funes, ¿hacia dónde se encamina El Salvador? Bueno, en este momento no se ve un rumbo claro, eso lo dicen los diferentes sectores del país, pero me parece a mí de que hay que dar el beneficio de la duda y tratar de apoyar, por supuesto, al gobierno del presidente Funes, siendo propositivo. O sea, estos no son momentos para criticar, sino que son momentos para proponer e intentar a través precisamente de foros como este, de opinión pública, que los diferentes personeros del gobierno se acerquen a las fuerzas vivas, las fuerzas productivas del país y buscar soluciones concretas, integradas. O sea, estamos claros de que la temática ahí está, ha estado así por muchos años, pero es el momento ya de ponerle acción a la palabra. ¿Ha conversado con usted con alguno de los funcionarios del presidente Funes? Sí, he conversado con algunos de ellos, me parece que están bien intencionados. Hemos tenido algunas reuniones totalmente informales, ¿verdad? Y pues les he expresado mi opinión, lo mismo que estoy comentando en público, y algunas cosas en privado, pues con un poquito más de detalle, para tratar pues de poner uno un poquito de apoyo en esto, ¿verdad? Porque no se vale solo criticar y no tratar de ayudar. Pero no le han llamado a usted a que forme parte del gabinete o que se integre en algún No, de hecho no tendría yo ningún interés en eso, ¿verdad? Pero si en un momento dado uno puede aportar un planteamiento, una idea. El otro día en una entrevista en televisión me hacían la misma pregunta y era exactamente la misma respuesta. ¿Qué será de Arturo Sabla en los próximos meses, en los próximos años? Es decir, obviamente como empresario, pues toda la vida lo hemos visto como empresario, pero en términos de la carrera política. Bueno, hay que considerar que uno de los elementos importantes como padre de familia y empresario es cumplir con sus diferentes obligaciones. Entiendo que lo de empresario, usted ya lo recalcó, pero en términos políticos, pues hacer análisis, hacer propuestas, hacer planteamientos y señalar algunas cosas en la medida que uno pueda colaborar como miembro de la sociedad civil, como miembro de Alianza por el Cambio. ¿Seguirá activo entonces con Alianza por el Cambio? Sí, definitivamente. Sí. Pero no en términos partidarios, ¿no se ve usted trabajando? Bueno, usted fue candidato a la vicepresidencia por el Partido Arena. ¿Con el Partido Arena está distanciado o mantiene alguna relación? No, simplemente esto fue una alianza de Alianza por el Cambio, que viene de la sociedad civil, con el Partido Arena. Fue una alianza que, como usted se dio cuenta, costó muchísimo. Fueron 5 meses para poder decidir si podíamos correr juntos, pues, el ingeniero Ávila y este servidor. No hubo presiones dentro de Arena para decir de que intervino el presidente Saca, como se ha querido decir, nada de eso, sino que fue la intención de conformar el primer gobierno ciudadano. Pero en este momento yo no me veo en una actividad político partidista, sino que, como le menciono, más como analista y propositivo en estas cosas. Dígame, después del resultado electoral de marzo, ¿usted cree que los partidos políticos en términos generales tendrán que ir haciendo un esfuerzo por moverse más al centro? ¿Será que de aquí en adelante las opiniones de centro son las que van a privar más? ¿O no hay, o hay espacio, cree usted, para posiciones extremas? Bueno, yo creo que nunca hay espacio para posiciones extremas cuando se quiere resolver los problemas de un país. Usted ve en Europa, ve en los Estados Unidos, ve en Japón, las diferencias entre unas tendencias y otras no son muy grandes. Yo creo que en nuestro país sí hay espacio para, digamos, ir al centro, buscar lo mejor para el país y evitar pues conflictos ideológicos o conflictos de intereses, que de eso pues el pueblo está ya cansado y ha sufrido muchísimo. ¿Usted le apostaría más a una opción de centro-derecha? Mire, yo no calificaría esto como derecha, izquierda. Cuando hablamos de centro es porque estamos hablando de una cuestión balanceada, de una cuestión de desarrollo integral del ser humano. Pero calificar de centro-derecha, centro-izquierda es muy complicado. Usted en Alemania acaba de ganar la señora Merkel con la democracia cristiana y está aliada con un partido que se llama de Libertad Empresarial. Antes estuvo aliada con los socialdemócratas. O sea, ahí depende cuál es la agenda que se tiene que llevar y cuáles son los recursos y la gente con la que se puede gobernar. ¿No ve usted una tendencia a fortalecerse las extremas en los próximos años, no solo en El Salvador, sino en Centroamérica? No lo creo. O sea, realmente las extremas han estado alimentándose unas a otras. O sea, unas por el miedo, otras por la esperanza, siempre el rechazo mutuo. Pero me parece a mí que si estamos pensando en El Salvador, si estamos pensando en Centroamérica, lo mejor es buscar, digamos, un acercamiento, una especie de agenda común, y decir, en esto estamos de acuerdo, podemos diferir en otras cosas, pero esta es una temática sobre la cual tenemos que desarrollarnos.
Bueno, solo quiero cerrar, hay un comentario que nos ha enviado un cibernauta y dice: gracias por la valentía que tuvo de acompañar al ingeniero Ávila en marzo de 2009. Dios lo bendiga. Muchas gracias, muy amable. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista esta mañana, ingeniero. Le agradezco que haya compartido con nosotros. Esperamos que no sea esta la primera vez que lo tengamos en este foro. Bueno, es la primera vez, pero esperamos que no sea la última. Le agradezco muchísimo, William. Muchas gracias, amigas y amigos que nos han seguido en esta entrevista. Ingeniero, muy gentil. Muy amable. Terminamos de esta forma la entrevista en línea de la mañana de este lunes. Nos vemos mañana siempre a las 8:15 de la mañana. Buenos días.